Bien, buen día. Vamos a dar inicio a nuestra clase explicando un poquito y repasando el tema de la resonancia en el anillo del benceno, que es uno de los anillos que más vamos a trabajar en las próximas clases, porque vamos a entrar a describir, aparte de su estructura, también su reactividad. Bien, el benceno, como ustedes podrán fijarse, es un anillo con 3 dobles enlaces. Una de las características que habíamos explicado en clases previas es que el benceno tiene la alternancia doble, simple, doble, simple, doble, simple. Es decir, que si nos fijamos, todos los átomos de carbono en el benceno van a ser sp2. Y la alternancia significa que los orbitales p de los átomos de carbono sp2 están disponibles para que los electrones hagan resonancia en todo este sistema doble simple, doble simple, doble simple. En otras palabras, y dibujando la tridimensionalidad de este benceno, nosotros podemos considerar que cada uno de estos átomos tiene una hibridación sp2. Acá ya deben acostumbrarse, en la estructura de barras no se dibujan los hidrógenos. El hidrógeno continúa el trigonal plano, por ejemplo, este es un enlace, este es otro, aquí debería haber un hidrógeno en trigonal plano, donde estoy indicando, con un orbital p no hibridado. Lo mismo acá, eh, este es un orbital sp2 hibridado, un sp2 y el hidrógeno hacia atrás, ese es el trigonal plano, con un orbital p no hibridado. Entonces, si ustedes recuerdan, la estructura de la hibridación sp2 corresponde, lo que significaría que el anillo de enlaces simples al centro estaría siendo un anillo plano, porque todos los átomos son trigonal plano. Y que perpendicularmente a este anillo plano tengo orbitales que van hacia arriba del anillo y hacia abajo del anillo. ¿Sí? Los lóbulos de los orbitales p no hibridados estarían yendo hacia arriba y hacia abajo del anillo. Entonces, cada uno de los átomos tendría un orbital p con un electrón. ¿Sí? Un electrón. ¿Qué es lo que pasa en este caso con las representaciones? Yo puedo imaginar que el electrón de este orbital que estoy señalando con el electrón de este otro orbital que estoy señalando pueden acercarse y hacer un doble enlace. Sí, aquí habría un doble enlace que corresponde a este. Luego, si analizo este doble enlace, digo el electrón del orbital p que estoy señalando con este otro electrón podrían acercarse y hacer un doble enlace. ¿Sí? Y finalmente ese doble enlace, ¿cómo se produce? Un electrón de acá con un electrón de acá se acercan y producen el enlace pi correspondiente que lo hemos estudiado en Orgánica 1. Sin embargo, este enlace simple también podría ser doble. ¿A qué me refiero? El electrón de este orbital con el electrón de este orbital podrían hacer un doble enlace. O sea, aquí podría haber un doble enlace. Podría haber acá en este simple otro doble enlace. Es decir, este electrón con este electrón hacer un doble enlace. Y acá en este simple también se podría producir un doble enlace. Y eso pasa, ¿sí? No solamente existe la posibilidad, sino que pasa. Si se fijan en los enlaces dobles a través de la resonancia, que enseguida vamos a explicar, un enlace doble se transforma en un enlace simple. Y un enlace simple se transforma en un enlace doble. Entonces, las posibilidades son todas, ¿verdad? Que haga con este haga un doble enlace, este con este haga un doble enlace y este con este haga un doble enlace para formar esta estructura, pero también que este con este haga un doble enlace, ¿sí? Este con este un doble enlace acá y este con este un doble enlace acá. Es decir, todos los que son enlaces simples pueden ser dobles y todos los que son enlaces dobles pueden ser
simples. ¿Qué es lo que en realidad pasa? Lo va a explicar las estructuras de resonancia. Van cambiando. Los enlaces dobles se vuelven simples y los simples dobles hasta que al final lo que en realidad está pasando es que los electrones giran alrededor de todo el anillo, formando un gran doble enlace. ¿Cómo se puede demostrar eso? A través de las estructuras de resonancia. Acá, por ejemplo, podemos romper uno de los enlaces, en este caso este, para iniciar la resonancia. No olviden que la flecha de resonancia es esta. Entonces, estos dos electrones vienen sobre este carbono con una carga negativa. ¿Sí? Como le he quitado a este carbono un electrón, va a asumir una carga positiva. Primer movimiento de electrones, que sería la resonancia del benceno. Entonces, tendría carga positiva y carga negativa. Segundo movimiento implicaría, ese era el primer movimiento, ¿verdad? El segundo movimiento implicaría que este par de electrones del enlace pi viene sobre la carga positiva formando un doble enlace. Como produzco el doble enlace, entonces este carbono que ha perdido un electrón va a asumir una carga positiva. Segundo movimiento de resonancia. Acá ya nos podemos dar cuenta que el enlace doble se ha transformado en simple y que el enlace simple se ha transformado en doble. Bien, vayamos a la próxima estructura de resonancia. En la próxima estructura de resonancia, este doble enlace viene a la carga positiva hacia acá, este viene hacia acá y forma un doble enlace. Como a este carbono le hemos quitado su electrón, va a tener una carga positiva. Y acá nuevamente vamos viendo que el enlace doble se convierte en simple y el enlace simple se convierte en doble. Y finalmente, la última estructura de resonancia implicará que esta carga negativa viene sobre la positiva formando un doble enlace. En pocas palabras, ¿qué nos dice la estructura de resonancia? Pues la molécula en realidad es la suma de todas estas estructuras de resonancia. Nos dice que van cambiando completamente. Los que eran enlaces dobles se convierten en enlaces simples. Los que eran enlaces simples se convierten en enlaces dobles y los electrones van girando alrededor de todo el anillo y esta sería la estructura de resonancia. ¿Sí? De ahí la imagen que les habíamos mostrado antes. Si se fijan, los orbitales P en la figura en movimiento pueden hacer un enlace doble acá, pero también un enlace doble acá. Entonces, si se fijan al principio, van alternando los dobles enlaces. Y al final de todo dicen, hay un gran enlace doble, un anillo de electrones, fíjense, arriba y abajo. En realidad, la estructura del benceno se vería así, como un gran anillo arriba y un gran anillo abajo de electrones que están girando alrededor de todo el anillo. Entonces vamos a explicar una vez más esto. Yo puedo hacer doble enlace acá, pero también puedo hacer doble enlace acá. Eso se muestra en la figura. Doble enlace a un lado y al otro. Y también se muestra en la estructura de resonancia. Puede haber doble enlace acá, pero también doble enlace acá. ¿Sí? Entonces eso es lo que está mostrando la figura. Y al final, todas estas estructuras que se van repitiendo, porque si bien he llegado acá, acá puedo romper otra vez, como en esta figura, un doble enlace y volver a hacer resonancia en todo el anillo. Entonces, constantemente los electrones están girando, fíjense, van girando alrededor del anillo, lo que produce la existencia de un doble enlace gigante por arriba y por abajo del benceno. Entonces, el benceno, como lo vamos a ver de aquí en adelante, y esto es importante para ustedes, primero es un anillo plano, porque todos son sp2. Por encima del anillo hay lóbulos en un gris oscuro, fíjense, que hacen un gran anillo, un gran enlace de electrones girando. Ahí tienen el enlace, van a ver enseguida. Ahí tienen por encima los electrones girando.
Por abajo, en los lóbulos que no tienen color, los blancos, también hay otro anillo de electrones girando. Como los electrones giran a gran velocidad, como vamos a ver al benceno, con un anillo arriba y con un anillo abajo por el movimiento de todos sus electrones demostrado en la resonancia. Y eso finalmente significa que yo puedo escribir el benceno de esta forma, estaría correcto, pero también puedo escribir el benceno de esta forma, la de acá, estaría correcto, porque en ambos casos tengo la razón, ¿verdad? Puede haber enlace en uno o en otro lado. Y finalmente, quizá lo más interesante es que se puede escribir de esta forma. De esta forma, ¿qué significa? Que los electrones están girando con ese anillo que hemos mostrado acá alrededor de todo el benceno. ¿Sí? Y arriba y abajo, ¿verdad? Esa es una estructura 2D que estoy mirando al benceno desde arriba, por eso se pone un anillo acá, pero en tridimensional sería como esta figura, con el anillo arriba y el anillo abajo. Entonces el benceno es como un gran sándwich de un anillo con electrones arriba y electrones abajo. Eso es muy importante que lo vayan entendiendo, tanto el movimiento de electrones que le da una inusual estabilidad al benceno y que afecta sobre su reactividad, eso lo vamos a explicar en las siguientes clases, si es que alcanzamos ahora, como en todas estas estructuras que estamos mostrando y principalmente la tridimensionalidad. Bien, veremos preguntas. Ninguna. Bueno, volvemos entonces a nuestras diapositivas. Vamos a seguir explicando otras estructuras de resonancia. Bien, ya habíamos visto algunos ejercicios donde había también la alternancia doble, simple, doble y par de electrones. En este caso, habíamos explicado brevemente que esa alternancia doble, simple, doble y par de electrones facilitaba al nitrógeno que pueda entrar en resonancia. Sin embargo, para entrar en resonancia, este nitrógeno tenía que cambiar su hibridación de sp3 a sp2 para poder hacer doble enlace. Entonces, en estos casos, lo que vamos a discutir un poquito es la tridimensionalidad de estas moléculas para decidir si cuando tengamos un par de electrones que está alternando con dobles enlaces, este par de electrones puede o no hacer resonancia. En algunos casos va a poder y en otros no. Por eso es importante que comprendan cuándo sí, cuándo no, qué es lo que vamos a explicar ahora. Si nosotros dibujamos el pirrol, esto es también importante, debemos recordar que estos son sp2, estos dos son sp2, por lo tanto van a tener orbitales P, enseguida los vamos a representar, ¿sí? Y este es sp3, en otras palabras, este hace doble enlace, es sp2. Este hace doble enlace, es sp2. Este hace doble enlace, sp2, y este hace doble enlace, sp2. Este nitrógeno solo tiene enlaces simples, por lo tanto tendría una hibridación sp3. Como les decía, si dibujamos en perspectiva, estos cuatro átomos van a tener orbitales p no hibridados, es decir, serían este y este serían estos cuatro átomos. O si quieren verlo acá, este y este van a ser los que tengan orbitales p no hibridados porque todos son sp2. El nitrógeno, si quiere hacer resonancia, tendrá que pasar de su hibridación sp3 a una hibridación sp2. ¿Sí? ¿Para qué? Solamente va a haber resonancia cuando estén paralelos los orbitales p. Entonces, este par de electrones puede saltar acá o puede saltar acá para producir un doble enlace, ya sea acá o acá. Esa sería la explicación
de cuándo un par de electrones puede hacer resonancia. Es decir, se va a cambiar este nitrógeno sp3 a sp2 y va a empezar a hacer la respectiva resonancia. Entonces, ¿qué pasaría? Lo mismo que en el benceno. El par de electrones va a hacer resonancia con todo el anillo y al final, en este caso, voy a tener un gran doble enlace por arriba y también un gran doble enlace por abajo. Este, al igual que el benceno, va a ser un anillo plano cuando el nitrógeno también sea sp2. Se convierte en un anillo plano con electrones girando por arriba y por abajo. Y al igual que el benceno va a ser un compuesto aromático. Después vamos a explicar qué es aromático. Y un compuesto aromático tiene mucha estabilidad. La gran estabilidad que asume este anillo cuando el nitrógeno entra en resonancia, es decir, cuando hacemos girar los electrones alrededor de toda la molécula, es lo que explica por qué el nitrógeno pasa de hibridación sp3 a hibridación sp2. ¿Sí? Alguien diría, ¿y por qué cambia? Cambia porque cuando cambia sp2 permite que haya la resonancia de todos los electrones, produciendo un fenómeno de aromaticidad y hace más estable a la molécula. Entonces el nitrógeno en sp2 va a hacer que esta molécula sea más estable que cuando está solamente en sp3. Cuando está en sp3 solo puedes hacer resonancia de este doble enlace y de este doble enlace. Pero cuando el nitrógeno pasa a sp2, el nitrógeno también entra en resonancia. Eso es un tema muy importante y vamos a ver ahora sí las estructuras. Entonces nosotros ya sabemos doble, simple, par de electrones. ¿Cómo sé que este par de electrones va a entrar en resonancia? Es sp3 y puede cambiarse a sp2. Entonces, como acabamos de explicar, entonces digo, voy a hacer que este entre en resonancia. En otras palabras, este par de electrones va a entrar en resonancia. Y eso lo escribimos acá. El par de electrones viene a formar doble enlace. ¿Sí? Este par de electrones forma doble enlace. Al formar doble enlace, este nitrógeno ya es sp2. Ya está haciendo mover sus electrones dentro del anillo. Como ha donado esos dos electrones a la forma enlace, ha perdido un par de electrones, por lo tanto se va a cargar positivo el nitrógeno. Cuando pongo doble enlace acá, este carbono tendría 2, 4 y con el hidrógeno que no se escribe 5. No puede tener 5 por lo que apenas haga el doble enlace, inmediatamente este otro doble enlace viene como carga negativa en este carbono. Entonces el movimiento real sería este viene para acá, hace doble enlace y este salta a este carbono como carga negativa. Primera estructura de resonancia del p-roll, que ya me está mostrando que el par de electrones del nitrógeno, en este caso sp3, al hibridarse a sp2 por el doble enlace, entra en resonancia. Y lo demás es hacer girar las cargas, ¿no? Entonces vamos a seguir con las estructuras de resonancia. Este viene acá, formando doble enlace, y este viene acá como carga negativa. Listo, ya tengo otra estructura de resonancia. Luego podemos mostrar la otra estructura de resonancia. Esta carga negativa viene acá, formando un doble enlace. Y este doble enlace salta como carga negativa acá para que el nitrógeno no tenga 5 enlaces. Esta carga negativa viene acá, formando un doble enlace. La carga negativa viene acá, formando un doble enlace. Y este doble enlace salta sobre este carbono como carga negativa. Finalmente, vamos a mostrar la última estructura de resonancia en la que esta carga negativa viene acá, formando un doble enlace, y el doble enlace de acá le devuelve al nitrógeno su par de electrones. Entonces, ¿qué hemos demostrado con estas estructuras de resonancia? Hasta el momento solo estamos hablando de resonancia, que el par de electrones del nitrógeno entra en resonancia con estos dos dobles enlaces. Gira la carga negativa que proporciona el anillo, gira acá, la carga negativa acá,
acá en todo el anillo. ¿Sí? Y por lo tanto, en este caso sí se cumple esa alternancia, doble, simple, par de electrones, simple, doble, significa que va a haber resonancia en todo este anillo y después vamos a descubrir que también el pirrón va a ser un anillo aromático de inusual estabilidad. Entonces, estas estructuras de resonancia, ¿qué significan? Que la molécula en realidad es la suma de todas estas estructuras, ¿sí? Es decir, que el par de electrones del nitrógeno anda girando alrededor del anillo y todos los electrones están deslocalizados, es decir, va a haber acá como un gran doble enlace y abajo también como un gran doble enlace, todos los electrones estarían moviendo, eso significa la suma de todas las estructuras de resonancia. Y la molécula va a estar permanentemente con el movimiento de pares de electrones. Bien, vamos a ver si hay preguntas hasta acá. Ninguna. Bueno, volvemos a explicar. Y ahora sí vamos a explicar algo muy interesante, que es qué es lo que pasa cuando hay dos nitrógenos en un anillo, como en el caso del imidazol. Y acá es curioso porque uno de los pares de electrones entra en resonancia y el otro no. Entonces, si el estudiante hace entrar en resonancia a un par de electrones que no debería, su ejercicio y su interpretación va a estar completamente mal. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuál entra y cuál no entra en el caso del imidazol? Nuevamente, como habíamos dicho desde el primer año, todo se va a reducir a conocer las hibridaciones y la estructura tridimensional. Este nitrógeno está en sp3, acabamos de ver que el sp3 podría cambiar a sp2 para que su par de electrones esté paralelo a estos dobles enlaces y entrar en resonancia. Este par de electrones es sp2, entonces hay que recordar cómo es su estructura tridimensional para ver si puede o no puede entrar en resonancia. Si dibujo esta molécula en el espacio, entonces me doy cuenta fácilmente que este nitrógeno de sp3 puede pasar a sp2 y pone este orbital que era tetraedro, lo pone en trigonal plano, fíjense, 1, 2 y 3 trigonal, con un orbital p no hibridado que estaría paralelo a los otros. Entonces aquí yo puedo decir, este par de electrones puede saltar acá, este electrón salta junto con este y aquí es una carga negativa, etcétera. Entonces hay saltos de electrones en todo este sistema de orbitales p que estarían paralelos entre sí. ¿Y eso qué significa? Que cuando vea esta estructura y vea un nitrógeno sp3, este va a entrar en resonancia. Y cuando haga mis estructuras de resonancia, digo, este voy a empezar a moverlo y mostrar sus estructuras de resonancia. ¿Qué es lo que pasa con este nitrógeno sp2? En este nitrógeno sp2 tengo también trigonal plano, 1, 2, 3, este sería plano, y un orbital p que ya está haciendo doble enlace. Fíjense, el nitrógeno ya está haciendo doble enlace acá, ya está usando su orbital p. Entonces este par de electrones no va a estar paralelo, por su hibridación va a estar perpendicular. Entonces el trigonal plano me muestra que es perpendicular al sistema de los orbitales p. Para decir que este entra en resonancia, debería imaginar que se tuerce hasta acá. Primero tiene que parar, ponerse vertical y una vez que se pone vertical, acercarse a este orbital. O se pone vertical y acercarse a este orbital para formar dobles enlaces. Eso no va a pasar porque estaría incluso cambiando la geometría de su sp2 y alterando este doble enlace. Entonces no puede este par de electrones saltar hasta acá y saltar hasta acá.
Y en otras palabras, estamos diciendo que este par de electrones del nitrógeno en sp2 no puede entrar en resonancia. Entonces, esos son los argumentos para decir cuál entra y cuál no entra en resonancia. Por la estructura tridimensional, el sp3 cambia hibridación a sp2 y está con sus electrones paralelos a todo el sistema en verde. En cambio, este está muy perpendicular y no podría ser un movimiento primero poniéndose vertical y saltando acá o saltando acá. Entonces, este no puede entrar en resonancia. Eso es importante. Y eso ya lo van a ver en cualquier otra figura, no solamente en el imidazol. Podemos ver en qué pasa en el pirrol, acabamos de ver, este es sp3 y sí puede entrar en resonancia en el caso del pirrol, pero en el caso de la piridina, este es doble enlace, y ya sabemos que su par de electrones va a estar perpendicular al sistema. ¿Sí? Entonces acá, este sp2 se parece a la piridina, pero es el mismo análisis y el par de electrones es perpendicular. Entonces no pueden hacer resonancia con este. Este par de electrones de acá se parece al pirrol, se hibrida a sp2 y entra en resonancia con todo el sistema porque todos los orbitales estarían paralelos entre sí. Quizá a la larga, una forma más fácil de verlo es este nitrógeno es sp3, entra en resonancia. Este nitrógeno es sp2, no entra en resonancia. ¿Por qué no entraría en resonancia? Este sp2 porque su orbital estaría perpendicular al sistema de resonancia. ¿Sí? Veremos preguntas hasta acá. Y ya vamos a volver a explicar. Estos temas son bastante importantes, por eso estamos yendo con calma. Gracias por la sugerencia. Entonces volvemos a explicar para que lo entiendan bien. Entonces decíamos, yo tengo un imidazol y en el imidazol ustedes van a ver que hay un nitrógeno en sp3 y un nitrógeno en sp2. Y la pregunta que deben hacerse, bueno, yo les digo, hagan las estructuras de resonancia del imidazol. Entonces nos estamos pasando varios minutos explicando con cuál puedes hacer resonancia, con qué nitrógeno y con cuál no. Entonces les decía, en resumen, este nitrógeno sp3 sí puede hacer resonancia. Doble, simple, par de electrones. ¿Verdad? Entonces este va a pasar a sp2, como hemos visto en las imágenes, y sí puedo hacer la flechita de resonancia. Porque no es hacer nomás la flechita de resonancia, sino debo conocer la estructura y saber cuál sí puede y cuál no puede. Este en sp2 habíamos dicho que ya por la estructura su par de electrones va a estar perpendicular y cuando hagan estructuras de resonancia no pueden hacerlo entrar en resonancia. ¿Por qué? Habíamos explicado también por qué. Por la estructura. Sabemos que este nitrógeno sp3 puede cambiar a sp2. Entonces este orbital que estaba como tetraedro se va a poner vertical cuando sea sp2. Y el salto de electrones, es decir, la resonancia va a ser fácil. Este va a saltar acá, está cerca, se puede inclinar y este también, y hacen el doble enlace. Este se puede inclinar y este también, y hacen el doble enlace, como habíamos visto en alquenos, ¿verdad? Se tienen que acercar estos orbitales p para hacer el enlace pi. Pues acá puede hacer doble enlace pi, acá también puede hacer enlace pi. Sin embargo, en un sp2 ya tengo un orbital p que está haciendo doble enlace, que sería este, ¿verdad? Está haciendo doble enlace. ¿Qué es lo que pasa entonces con este par de electrones? Forma parte del trigonal plano. Trigonal plano más un orbital p no hibridado, sp2. Entonces eso me da a entender por estructura tridimensional que este par de electrones está perpendicular a los verdes. Los verdes son el sistema de resonancia. Y para que a este haga doble enlace tendría que ponerse vertical. Eso es difícil porque va a romper la estructura sp2 y esta puede romper este doble enlace.
Este tendría que ponerse vertical, como en este caso, y saltar acá o saltar acá. Y eso no pasa. Entonces, este no puede entrar en resonancia. En resumen, cuando veas el imidazol, haz estructuras de resonancia con el nitrógeno en sp3, pero nunca hagas estructuras de resonancia con el par de electrones del nitrógeno en sp2. Eso es lo que habíamos explicado. Y habíamos dicho que el imidazol también se refuerza, ¿verdad? Cuando hemos visto el pirrol, este era sp3 y podía pasar a sp2. Entonces es el mismo principio. Este es sp3 y puede pasar a sp2 poniéndose en paralelo con todo el sistema y haciendo una estructura de resonancia continua en todo el anillo. ¿Sí? En cambio, este es sp2. Acá está, es sp2. Entonces, como está perpendicular, no está paralelo a todo el sistema, no puede saltar hasta acá y tampoco puede saltar hasta acá, por lo tanto no va a hacer resonancia, no participa en la resonancia. ¿Sí? Y esto nos enseña, el estudio del imidazol también nos enseña a entender que, por ejemplo, cuando yo veo una piridina, digo, piridina, este nitrógeno está en sp2, por lo tanto su par de electrones va a estar perpendicular. Entonces, cuando estudie la piridina, voy a decir, este par de electrones no entra en resonancia. ¿Por qué? Porque es sp2 y al ser sp2, en la estructura tridimensional veo que el par de electrones está perpendicular a todo el sistema en resonancia. Perpendicular al sistema en resonancia. En cambio, este está paralelo al sistema en resonancia y fácilmente los electrones van a saltar de acá para acá y de acá para acá. ¿En qué se traduce todo esto que acabo de decir? En estas estructuras. Alguien dice, imidazol, nitrógeno, sp3. ¿Por qué sp3? Enlace simple. Su par de electrones puede entrar en resonancia. ¿Por qué? Porque va a pasar a sp2. Si alguien, y aquí ni se lo dibuja, ¿verdad? Dijera, este tiene un par de electrones, sí. Y este también voy a dibujar la estructura de resonancia. No puedes. Porque este nitrógeno ya es sp2 y el par de electrones que quieres que entre en resonancia está perpendicular al anillo y no se puede. Entonces, cuando hagan las estructuras de resonancia, en el caso del imidazol, solo con el nitrógeno en sp3. Y lo demás ya es fácil, ¿verdad? Dicen, este viene para acá, formando un doble enlace. Y ahí tienen, viene para acá, forma doble enlace. Como el nitrógeno ha donado su par de electrones para el doble enlace, va a tener carga positiva. Y este viene para acá como carga negativa. ¿Sí? Luego este viene para acá, formando este doble enlace. Y este viene para acá como carga negativa. Entonces el nitrógeno actuaría como un átomo de carbono en sp2 normal. No se considera siquiera su par de electrones para hacer las estructuras de resonancia. Sigo con la resonancia. Digo, este viene para acá, formando este doble enlace. Este viene para acá, formando el doble enlace. Y este salta sobre este carbono como una carga negativa. Si continúo, digo, este viene para acá, formando este doble enlace, y este par de electrones viene sobre el nitrógeno con una carga negativa. Finalmente, digo, la carga negativa viene para acá, formando un doble enlace, y este doble enlace le devuelve al nitrógeno su par de electrones y habría completado la estructura de resonancia del, en este caso, imidazol. Bien, tenemos dudas. No, espero que al repetir ya hayan entendido. A ver. Sí, vamos a ver, hay otras preguntas. Dice Alejandro, dice, eliminación vuelve a su estructura inicial después de la resonancia. Sí, es correcto. Si se fijan, lo que pasa en el caso del imidazol es que su par de electrones gira alrededor de todo el anillo. ¿Sí? Entonces, por eso vuelve a su estructura original. Entonces, vamos a mostrar nuevamente eso.
sí vuelve a la estructura original. En este caso, este nitrógeno no está formando doble enlace, como en el caso del benceno. Si fuese un anillo de 6 y hubiera un otro doble enlace, entonces sí se van a poder cambiar. ¿Cómo se van a poder cambiar? Como en este caso, voy a mostrar. Hemos trabajado con el imidazol. En este caso, la piridina, si ustedes hacen la estructura de resonancia, se van a dar cuenta que este doble se va a convertir en simple, este simple en doble, el doble en simple, el simple en doble, igualito que en el benceno. ¿Sí? Porque hay 3 dobles enlaces. En el caso del imidazol y del pirrol, solo hay 2 dobles enlaces con un par de electrones. 2 dobles enlaces con un par de electrones. Por tanto, no hay otra forma posible. Este carbono no tiene par de electrones. Este tampoco. Acá lo mismo, ¿verdad? Este no tiene par de electrones, no tiene par de electrones. Entonces yo no podría dejarlo con un doble enlace acá y con un par de electrones sobre el carbono porque eso es inestable. Entonces vuelve a su estructura inicial, se le devuelve al nitrógeno su par de electrones y ese puede estar tranquilamente en estructura sp3 hasta que vuelva a hacer resonancia. La resonancia y volver al sp3 son cuestión de nanosegundos, podríamos decir. Entonces, por eso que vuelve la estructura. En el caso de que tengan 3 dobles enlaces, esos sí van a ir cambiando. Pero en este caso se le devuelve al nitrógeno el par de electrones que ha entrado en resonancia. Como ninguno de estos átomos puede soportar un par de electrones, ni este porque ya tiene su orbital perpendicular, entonces hay que devolverle el nitrógeno y mantener estos 2 dobles enlaces. Y eso lo muestran las estructuras de resonancia. Si ustedes hacen las estructuras, se van a dar cuenta que en este caso regresan a la estructura original. Y si hacen la estructura de resonancia del benceno, se van a dar cuenta que en el benceno se pueden cambiar los dobles enlaces. Sin embargo, en ambos, tanto benceno como el imidazol, va a haber un gran anillo alrededor porque la molécula está continuamente así. ¿Qué significa que esté continuamente así? Que el par de electrones del nitrógeno continuamente está cambiando acá. Este es el par de electrones del nitrógeno que está en resonancia. ¿Sí? Luego cambia acá, luego cambia acá, luego cambia acá y finalmente se le devuelve. Entonces continuamente está produciéndose esto. Este puede venir acá y vuelve a hacer resonancia. Entonces eso significa que continuamente los electrones del nitrógeno estarían girando alrededor del anillo y forman un gran anillo arriba y un gran anillo abajo. Bien, veremos preguntas y no vamos a explicar ya. Espero haber aclarado las dudas. Gracias por las dudas tanto a Alejandro como a Andrea y espero haberles aclarado. Bien, veamos ahora otras estructuras y hasta dónde nos da el tiempo de avance. Ahora vamos a ver cómo aparte de la resonancia dentro del anillo, cuando hay algunos otros átomos, especialmente oxígeno y nitrógeno, fuera del anillo de benceno, también pueden haber nuevas estructuras de resonancia. Es decir, en este anillo de benceno podríamos hacer las estructuras de resonancia que ya conocemos. Acá puede haber resonancia. Pero al margen de esa resonancia doble, simple, doble, simple, doble, simple, debo analizar si los sustituyentes también pueden hacer resonancia. Y esto es un caso en el que vamos a ver que el efecto de resonancia es más fuerte que el efecto inductivo. En otras palabras, la imagen nos muestra que si uno de los pares de electrones del oxígeno que está adyacente a un benceno
puede donar su par de electrones, que estaría acá, y entrar en resonancia. Entonces, la pregunta es, un momento, dicen, el oxígeno es más electronegativo que el carbono. ¿Por qué está donando? ¿Sí? Entonces, efectivamente, el oxígeno es más electronegativo que el carbono por efecto inductivo. Pero cuando se trata de mover los electrones, mientras más electrones se muevan en una molécula, la molécula se hace más estable. Es por eso que el efecto de resonancia va a ser más fuerte que el efecto inductivo. Entonces, si bien el oxígeno quita electrones por efecto inductivo, puede donarlos por efecto de resonancia para que haya mayor deslocalización de electrones y eso produzca mayor estabilidad a la molécula. Eso es importante. Entonces, para que no se extrañen de ver un oxígeno adyacente al benceno donando su par de electrones. Y ya hemos visto también que a veces el oxígeno hace reacción, ¿verdad? Reacciona con su par de electrones. Entonces, eso es porque la estabilidad final lo permite. Bien, entonces en este caso vamos a ver que el oxígeno, que también es sp3, puede pasar a sp2, enlace simple a enlace doble. Es decir, uno de sus pares de electrones va a pasar a un orbital p paralelo y va a hacer resonancia. Entonces dona su par de electrones y este doble enlace salta sobre este carbono con una carga negativa. Primera estructura de resonancia. Luego, la carga negativa va a venir acá a formar un doble enlace y el doble enlace va a salir como una carga negativa. Segunda estructura de resonancia. Luego la carga negativa va a venir acá a formar este doble enlace y el doble enlace va a venir sobre este carbono como una carga negativa. Finalmente este puede venir acá y este puede devolver su par de electrones. En este caso, si se fijan, cuando este venga acá, estaríamos alternando los dobles enlaces. ¿Sí? El que era acá doble se va a convertir en simple. El que era simple se va a convertir en doble. El que era doble se convierte en simple. El que era simple se convierte en doble. Y aquí el que era simple, cuando venga la carga negativa, se convertirá en doble. Esto no es un tema de memoria, sino es un tema de hacer las estructuras de resonancia. ¿Cuándo va a cambiar? Cuando lo muestren las estructuras de resonancia. ¿Cuándo no va a cambiar? Cuando lo muestren las estructuras de resonancia, porque yo explico cómo es la molécula de acuerdo a sus estructuras de resonancia. En esta molécula, por ejemplo, yo puedo decir, el benceno, este benceno va a adoptar la carga negativa del OH y la va a poner en esta posición y en esta posición. Entonces la molécula va a tener en realidad, esta molécula va a tener acá una carga negativa de esto, acá una carga negativa de esta estructura de resonancia y acá una carga negativa de esta estructura de resonancia. Se va a ver así la molécula, porque las estructuras de resonancia así me lo describen. Otro de los fenómenos que puedo explicar por la resonancia, no olviden que seguimos trabajando solamente el concepto de resonancia, es la extrema acidez de un fenol. Este es un fenol, es un alcohol aromático. ¿Sí? El OH está unido a un anillo que es aromático. En las próximas clases ya vamos a decir que es un compuesto aromático que es muy estable, pero por el momento, digamos, consideren que cuando está unido a un fenol, cuando está unido a un benceno, el alcohol, como en el caso del fenol, va a ser un alcohol aromático. Entonces, el alcohol aromático es más ácido que un alcohol de cadena lineal o alcohol alifático. Y esto también seguramente ya van a ver en química analítica. Hemos explicado un poquito en la resonancia de los ácidos carboxílicos, que cuando el logaritmo negativo de la constante de acidez es más pequeño, la sustancia es más ácida. Es decir, este es el símbolo de fenol, pH de fenol en inglés, y este es un
podría ser etanol, propanol, cualquier otro alcohol. Entonces, este es más pequeño, su pK es más ácido el fenol que un alcohol con un pK más grande de cadena lineal. ¿Y a qué se debe eso? También a las estructuras de resonancia. Para que este sea alcohol, ¿qué tiene que hacer? Entregar su H como H más y dejarme acá una carga negativa. Entonces, si he hecho la disociación, este H se va como H más. Y aquí tengo una carga negativa. La carga negativa puede estabilizarse por resonancia en todo el anillo. Es decir, esta carga negativa va a estar acá, va a estar acá, va a estar acá, y de ahí recién va a regresar. Mientras más estructuras de resonancia existan, más estable va a ser esta molécula. Entonces, eso explica. Se disocia y en la base conjugada o el anión del producto de la disociación ácido-base se estabiliza por resonancia. Y es por eso que el fenol es más ácido que un alcohol. Si yo le quito a un alcohol y le pongo una carga negativa, encima los grupos metiles también me donan carga negativa. Entonces, negativo con negativo, inestable. En cambio, si yo le quito al fenol su H y lo dejo con carga negativa, por resonancia la carga negativa le ayuda, o sea, este anillo le ayuda con la carga negativa, con este carbono, con este carbono y con este carbono, lo estabiliza. Por eso es más ácido un fenol que un alcohol alifático. Entonces, ¿cómo van a ver esta base conjugada? Primero se disocia, ácido-base. La base conjugada va a estabilizar acá, acá y acá su carga negativa. ¿Se dan cuenta? Ya está acá y acá. Eso pasa continuamente. ¿De dónde saco eso? De las estructuras de resonancia. ¿Sí? Dependiendo si los dobles enlaces están a este lado, voy a hacer girar la carga en este sentido. Si los dobles enlaces están hacia este lado, voy a hacer girar la carga en ese sentido. ¿Cuál está bien? Ambas. Depende cómo escribas tú benceno, que está unido al OH y en este caso al O negativo. Si lo escribes así, entonces tendrás que hacer girar en este sentido la carga negativa. ¿Sí? Iniciar la resonancia hacia este lado. Si lo escribes así, entonces tendrás que hacer girar en este sentido tu carga negativa, es decir, hacia este lado. En ambos casos, la carga negativa del alcoholato va a girar en todo el anillo, haciendo más estable a la base conjugada y por lo tanto más ácido al fenol. Y de paso ya hemos mostrado que existe resonancia entre un átomo, por ejemplo, de oxígeno adyacente a un anillo aromático como el benceno. Bien, preguntas hasta acá. No hay otra pregunta. Sigamos explicando un poquito más. Entonces hemos terminado de explicar el fenol. Veremos otra estructura de resonancia. ¿Qué es lo que pasa cuando tengo un ácido carboxílico adyacente a un benceno? Entonces, en este caso, ustedes ya saben que en el ácido carboxílico, la primera estructura de resonancia es que el doble enlace del ácido carboxílico vaya sobre el oxígeno. Eso hemos visto antes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese doble enlace viene sobre el oxígeno y me deja acá una carga positiva. ¿Se acuerdan? En el ácido era negativo y positivo. Entonces la carga positiva rápidamente se va a estabilizar con este otro movimiento, es decir, este doble enlace va a venir acá. Entonces, primer movimiento, este viene para acá y este viene para acá, en el caso de la estructura de resonancia de un ácido benzoico adyacente a un benceno. Fíjense la diferencia, el fenol le daba carga negativa al anillo, el ácido benzoico le quita, y su doble enlace se está yendo hacia el grupo carboxilo. Y como le quita, aparece carga positiva. Entonces, mientras uno le da al anillo,
carga negativa, este otro le quita, eso es importante. ¿Quién nos dice si le da o le quita? Las estructuras de resonancia. ¿Qué pasa cuando le da y cuando le quita o cuando le quita carga negativa? Entonces eso va a ser muy importante cuando expliquemos la reactividad. Entonces recuerden eso. Si quién da, quién quita, y cuando hagamos reactividad ya vamos a aplicar estos conceptos. Bien, sigamos explicando la resonancia. Esa carga positiva, si se acuerdan, este ha venido para acá y este ha venido para acá haciendo doble enlace. Este carbono, como pierde un electrón, queda con carga positiva. Va a entrar en resonancia. ¿Cómo hago la resonancia? Digo, ahora este par de electrones va a venir hacia acá, hacia la carga positiva, formando un doble enlace. Y cuando haga ese movimiento, la carga positiva se va a transportar acá. ¿Por qué? Porque el carbono pierde un electrón del doble enlace. Y continúo. ¿Qué es lo que pasa ahora? El doble enlace va a venir a acercarse a la carga positiva y va a moverse hasta acá. ¿Sí? ¿Y eso qué produce? Que este carbono tenga carga positiva. Finalmente, este puede venir acá y este puede venir acá, volviendo a la estructura original, pero con los enlaces, como hace rato observaba su compañero, cambiados, ¿verdad? Este es simple, ahora es doble, este era doble, ahora es simple, y así puedo terminar la estructura de resonancia. Y solo para que recuerden, digamos, el primer movimiento era parecido en un grupo carboxilo que ha perdido su hidrógeno, entonces el doble enlace venía sobre el oxígeno, el doble enlace viene sobre el oxígeno, y también hay una posibilidad que este oxígeno haga resonancia. Es decir, cuando yo hago este movimiento hacia acá, tengo dos posibilidades, una del anillo y otra del par de electrones del oxígeno. En este caso, por un tema pedagógico, estamos mostrando solo cómo el anillo interviene en resonancia con el grupo carboxilo. Y entonces, en un resumen, el grupo del ácido benzoico, el grupo carboxilo, le quita densidad electrónica al anillo y esta carga positiva empieza a girar alrededor del anillo. El OH ya hemos visto que más bien le daba y hacía aparecer una carga negativa en el anillo. Esas grandes diferencias van a influir notablemente cuando trabajemos el concepto eh, de reactividad del benceno y del benceno sustituido. Veremos preguntas antes de pasar a esta otra diapositiva. Me gustaría terminar por lo menos con esta otra estructura de resonancia para en la siguiente clase ya trabajar con el tema de aromaticidad. Ya, vamos a hacer una estructura más de resonancia y después vamos a trabajar con el fenómeno de aromaticidad. Bien, el grupo nitro es un grupo muy importante cuando estudiamos compuestos aromáticos, es el nitrobenceno. Eso ya lo vamos a trabajar en práctica también cuando veamos su reactividad. Y el grupo nitro entonces presenta esta estructura, ¿sí? Es nitrógeno con dos oxígenos, sin embargo en su estructura tendrá un doble enlace al oxígeno, el nitrógeno una carga positiva, estabilizada o compensada por la carga negativa en este oxígeno. Entonces, desde ya el grupo nitro con carga positiva es alguien que va a quitar electrones. Entonces, cuando tenga el grupo nitro adyacente a un anillo de benceno, ya me acuerdo, el grupo nitro quita electrones porque el nitrógeno ya tiene carga positiva, aunque esté estabilizado con la carga negativa, pero es una molécula que más bien quita electrones por su carga positiva. ¿Sí? Entonces, este par de electrones va a venir acá haciendo un doble enlace. Y este par de electrones va a saltar sobre el oxígeno como carga negativa. Primera estructura de resonancia, muevo este para acá, haciendo un doble enlace, y muevo doble enlace sobre el oxígeno como carga negativa. Entonces le ha quitado. Cuando le quita, ¿qué voy a ver en el anillo?
cargas positivas. Lo demás es más simple. El doble enlace viene para acá y la carga positiva queda en este carbono. Luego este doble enlace viene para acá, formando doble enlace, y como el carbono pierde su electrón, la carga aparece acá. Y finalmente podríamos decir este viene para acá y este viene para acá, devolviendo una estructura original, pero con los dobles enlaces cambiados. Esa sería la resonancia en el caso del nitrobenceno, y deben acordarse ya, el ácido carboxílico le quitaba electrones al anillo. El nitro también le quita, y con mayor fuerza porque tiene carga positiva. ¿Sí? Entonces, por efecto inductivo, por su carga positiva, y por efecto de resonancia, una sustancia que le quita muchos electrones a un benceno es el grupo nitro. Eso recuérdenlo bien porque lo vamos a usar en reactividad. Y bien, hasta aquí, digamos, tienen las estructuras de resonancia. Por si acaso, acá también se producen estructuras de resonancia. Doble, simple, par de electrones, ¿verdad? Entonces, puede haber estructura de resonancia. Carga negativa puede venir acá, como doble enlace, y este par de electrones del enlace pi viene sobre el otro oxígeno. O sea que permanentemente en el grupo nitro también puede haber una resonancia al margen de lo que se produzca con el anillo. Para nosotros en reactividad nos interesa esta estructura, ver si el grupo nitro le quita o le dona electrones al anillo. Eso va a ser un criterio fundamental para cuando hagamos reactividad del benceno que va a estar sustituido. Bien, hasta acá un poquito el trabajo con resonancia. En la siguiente clase ya les vamos a explicar aromaticidad. ¿Sí? La aromaticidad va a ser importante. Acá ya como hemos explicado antes, vamos a ver que hay un anillo de electrones por encima. Eso vamos a volver a explicar en la siguiente clase. Pero quizás solamente para ir dándoles un avance, fíjense. Por la resonancia que acabamos de ver, hay un anillo de electrones encima los 5 átomos de carbono en sp2. Aquí toditos están en sp2, fíjense, trigonal, plano, y aquí del orbital p, que está haciendo girar los electrones. Entonces, ¿cómo vamos a ver al benceno? Como un gran anillo plano, con electrones arriba y electrones abajo, por las estructuras de resonancia que acabamos de ver. Sí, después vamos a ver la aromaticidad. ¿Sí? Entonces, en la aromaticidad, ¿qué es lo que me explica la gran estabilidad de ciertos anillos? Hay ciertas condiciones, eso vamos a trabajar. La primera es que el anillo sea plano, y la segunda, que estos electrones estén en un número tal que produzcan la deslocalización. ¿Sí? Que produzcan, en otras palabras, este doble enlace. Cuando hay este doble enlace grande alrededor de cualquier anillo, la molécula es muy estable, y la aromaticidad es un fenómeno de estabilidad. Entonces, en este caso vamos a explicar la regla de Hückel para reconocer cuáles anillos van a ser aromáticos y cuáles no, y ya para eso también necesitamos conocer la estructura tridimensional, porque tiene que ser un anillo plano para que haya aromaticidad. Vamos a ver algunas excepciones. Cualquiera diría que este es plano, pero cuando ven su estructura no es plano. Y si no es plano, no pueden deslocalizarse los electrones, porque unos orbitales p van a estar así y los otros perpendiculares. Entonces yo no puedo hacer resonancia entre este doble enlace y este doble enlace. ¿Por qué? Este doble enlace va a estar de esta forma y este doble enlace va a estar de esta otra forma. Entonces, si quieren ver mejor, entre este y este no puede haber resonancia. Por lo tanto, ahí cuando usemos las reglas de aromaticidad ya diremos, este no es aromático, vamos a explicar cuáles son aromáticos y vamos a explicar cómo hay una estabilidad por el tema de la aromaticidad. Es decir, cuando los electrones giran alrededor del anillo, la molécula es más estable que lo que teóricamente podría ser. Entonces, en la siguiente clase ya entramos a ese concepto, por si alguien quiere revisar, y después vamos a trabajar también
al margen de la aromaticidad, ya vamos a entrar en lo que sería reactividad del benceno. Bien, si no hay más preguntas, les vamos a dejar acá y ya les estamos avisando cuáles serían los próximos temas de avance. Vamos a trabajar esos temas y luego ya vamos a entrar a la reactividad de los anillos aromáticos. Les agradezco la presencia y nos estaríamos encontrando la siguiente semana en nuestra clase virtual. Gracias y hasta luego.